buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 17 de marzo, cumple esta transmisión un año de su primera salida al aire desde el Centro de Prensa Internacional. 12 meses han transcurrido de intensa labor comunicativa, de información sistemática y continua a nuestro pueblo sobre el virus SARS-CoV-2, su evolución e impacto en el territorio nacional. 12 meses de intensa labor, repetimos, 12 meses de un colectivo muy cohesionado en función de transmitir al pueblo cada variante epidemiológica, cada variable en función también del conocimiento del virus SARS-CoV-2, de sus medidas de protección. Con este recuerdo, con el recuerdo del año de esta transmisión, de la primera conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica, comenzamos este espacio hoy. Nos acompaña la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela. Un año ya de nuestra primera transmisión, y usted con su presencia aquí sistemática también. Sí, pero me la siento ya. Ya se siente, así ya es. Se siente, no, pero muy satisfecho de este año de trabajo, y realmente creo que por lo menos el reconocimiento que ha hecho las personas, la población sobre todo, del trabajo que uno realiza es importante, porque además son mensajes que creo que modifican y ayudan al control de la pandemia. Hoy buenos días a ti, buenos días a todo el equipo, la intérprete de lenguas de señas y todas las personas que siguen la información diariamente. Hoy enfrentando este tercer incremento, este rebrote como le llaman algunos, que realmente se prolonga en el tiempo, ¿no? Realmente se ha hecho muy difícil el control en esta ocasión. Los dos primeros se logró un poco mejor, pero realmente en la elevada transmisión ha hecho que las cifras todavía no disminuyan a lo que estamos apostando, para lo que estamos trabajando. Realmente se han modificado algunas cosas, algunos protocolos, y debemos de seguir trabajando en este sentido. Y digo esto teniendo en cuenta que hoy informamos nuevamente el fallecimiento de 4 personas en nuestro país con COVID-19. Lamentamos mucho tener que arrancar la conferencia todos los días con una información de este. Damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece en nuestro país un paciente de 82 años de edad del municipio 10 de octubre aquí en La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular, contacto de caso positivo, mucho riesgo con esta condición, que síntomas el 7 de marzo, con decaimiento y somnolencia. Hay que decir que este paciente, cuando comenzó con los síntomas, ya se encontraba en un centro de atención a contacto, porque al ser contacto de un caso positivo, pues se encontraba aislado. Cuando ingresó estaba totalmente asintomático, pero ya en esta fecha comenzó con sintomatología. Ahí tuvo una evolución un tanto compleja, permaneció ingresado 6 días, de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que tuvo después del diagnóstico, y lamentablemente en un momento determinado empeoró su cuadro respiratorio, mucha falta de aire, una disminución de la presión arterial muy marcada, fue necesario intubarlo, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistencia, que no fue posible su reanimación a pesar de las maniobras que se hicieron. Lamentamos mucho y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 82 años, también de aquí de La Habana, del municipio Centro Habana,
con antecedentes de hipertensión arterial, era la comorbilidad que padecía, contacto de un caso positivo también, que comenzó los síntomas dados fundamentalmente por decaimiento, dolor de cabeza, tos, nasal. Se hizo el diagnóstico inicialmente con un test de antígeno positivo, posteriormente con el PCR se confirma, se ingresó y después de 6 días de estadía hospitalaria presentó en el transcurso de su ingreso un grupo de complicaciones, diarrea y demás, y después de 6 días, reiteraba, de ingreso hospitalario, hace un episodio de falta de aire, sudoración, hace una parada cardíaca, se hacen las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no fue posible su reanimación y fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 75 años de edad, de aquí de Centro Habana, provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, que comenzó con los síntomas inicialmente decaimiento, tos y febrícula. Se identificó por su médico de familia, al ser contacto de caso positivo ya se mantenía en aislamiento, se hizo el diagnóstico inicialmente por un test de antígeno, después el PCR, se ingresó y realmente tuvo una estadía hospitalaria un poco más prolongada, 13 días, 10 de ellos en terapia intensiva. Su evolución fue con un grupo de complicaciones en el hospital, en la sala de terapia, y lamentablemente hace un momento determinado una fibrilación ventricular. Se trata de reanimar mediante las maniobras que se aplican en estos casos, que lamentablemente tampoco fueron efectivas en esta ocasión. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un hombre relativamente joven, 56 años de edad, de aquí de La Habana, Plaza de la Revolución, de una fibrosis pulmonar, una trombopatía, tenía algunas comorbilidades que lo hacían un tanto vulnerable, contacto de un caso positivo y inicialmente ingresado en su hogar por ser contacto de un caso confirmado, se hizo test de antígeno, resultó negativo, después fue el seguimiento, presentó en un momento determinado decaimiento y falta de aire y se hace el diagnóstico y se ingresa. Este paciente tuvo una estadía hospitalaria de 6 días y todos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó desde el momento que se hace el diagnóstico. En un momento determinado tiene un empeoramiento de su cuadro clínico y presenta unas historias que tampoco fue posible su reanimación con las maniobras que se aplicaron en este paciente. Reiteramos nuestras condolencias, lamentamos mucho a familiares, a amistades, y son de las cosas que es lo que trabajamos para que se logre controlar, aunque indiscutiblemente se presentan estas complicaciones y esta evolución de algunos pacientes que no tienen recuperación. Con esta información, el país amanece con 21.047 pacientes ingresados, una reducción de 1.193 con respecto al día anterior. Disminuyen también el número de sospechosos que están ingresados, 3.716. Disminuyen los pacientes que están en vigilancia, 14.492, y disminuye una cifra de 217 menos el número de pacientes de casos activos
que están ingresados. Estamos hablando de casos confirmados que están positivos en el día de ayer, que es una cifra de 3.739. Realmente, recuerden que hemos llegado a tener 5.000 ingresados, más de 5.000, 4.000 hasta el día de ayer, y ya hoy con una cifra de 3.739. Pues es resultado del número de pacientes que se recuperan una vez ingresados. Procesadas ayer nuevamente más de 20.000 muestras, 20.132 muestras se procesaron para el diagnóstico de la COVID-19. Se procesaron en 23 laboratorios, ya no son 22, son 23. Comenzó el procesamiento de muestras en la provincia de Mayabeque, con una cifra bastante elevada, 713 muestras. Realmente es un logro en primer lugar de la revolución, el poder tener un laboratorio prácticamente en todas las provincias, porque indiscutiblemente la calidad del diagnóstico, la facilidad, la rapidez, pues es mucho más importante. Como resultado del análisis de estas 20.132 muestras que se procesaron ayer, se diagnosticaron un total de 727 personas con COVID-19 en nuestro país. Esto es una positividad de las muestras procesadas de un 3,61% y una reducción en cuanto al número en comparación al día anterior de menos 65 casos diagnosticados. De todas formas, una cifra de casos diagnosticados elevada. Ya con este comportamiento, el país ha analizado, ha procesado en los laboratorios de biología molecular 710.768 muestras para el diagnóstico y se han confirmado en Cuba desde el día de marzo del año 2020 63.725 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que 2,35% de las muestras analizadas han resultado positivas a la COVID. Como se puede ver ahora en el gráfico que siempre se presenta, se estudiaron, se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, y como también ocurre desde hace más de 2 meses, La Habana con el mayor %, le sigue Santiago, Matanzas, Ciego Ávila, Holguín, Mayabeque, bien, todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Como ha sido también el comportamiento prácticamente en los últimos 2 meses, pues de los 727 pacientes diagnosticados ayer, 723 son de la transmisión autóctona en nuestro país y 4 son pacientes que arribaron a Cuba recién y se ha realizado el diagnóstico. Estamos hablando de 4 pacientes importados. Cuando vemos en el gráfico el comportamiento del número y el comportamiento entre autóctonos e importados, queda claro el predominio de los casos autóctonos y ayer una reducción con respecto al día anterior, pero de todas formas fíjense cómo el comportamiento, estos son los últimos 15 días, si cogemos el mes es más o menos similar. El comportamiento en algún momento puede que baje, pero no de una manera sostenida, lo cual traduce la complejidad del momento epidemiológico, de la situación epidemiológica que se está enfrentando en nuestro país. De los 727 pacientes diagnosticados ayer, 715, el 98,3%, contactos de casos confirmados. Fíjense que este % se ha ido incrementando. Que
prácticamente todas las personas que se están diagnosticando en Cuba como consecuencia de una transmisión autóctona, pues realmente son contactos, un caso confirmado. De ahí la importancia de su identificación mediante la encuesta epidemiológica, la importancia del aislamiento hasta que se realice el estudio con el PCR después de llevar varios días ingresado, y como hemos dicho, en La Habana todavía no se pueden aislar todos, dado el volumen de contactos que se diagnostican diariamente, pero en el resto del país sí. Y por lo tanto, en La Habana, en donde además se administra el nasalferón, recabamos nuevamente el apoyo para que mientras esté sin hacer el diagnóstico de PCR, pues permanezca en su domicilio, sin mantener contacto con las demás personas. El 91,5% de todos los diagnosticados en Cuba, contactos de casos confirmados. Como ya dijimos ayer, 4 con fuente de infección en el extranjero, y con estos 4 de ayer, pues ya el 7,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han tenido fuente de infección en el exterior de nuestro país. En 8 de los 727 diagnosticados ayer se trata de precisar la fuente de infección. Del 1 de noviembre a la fecha, siempre tenemos esa fecha en la cual se comenzó la apertura de las fronteras y demás, sabemos, y se han diagnosticado 10.758 personas vinculadas con viajeros extranjeros o con viajeros internacionales. Eso da un 18,9% de todos los diagnosticados en ese periodo de tiempo. Por provincias, La Habana con el mayor número, 300, le sigue Santiago de Cuba, que peligrosamente ha ido incrementando el número de casos, 76 en el día de ayer, 30, Pinar del Río 2, Camagüey 24, Artemisa 17, Guantánamo 16, Matanzas 14, Mayabeque 13, Ciego de Ávila 11, igual que Cienfuegos, Villa Clara y Las Tunas y la Isla de la Juventud, el municipio especial Isla de la Juventud, con 7 casos confirmados ayer, cada uno de ellos, Santi Espíritu con 6 casos confirmados, cada una de estas, de cada una de estas provincias. El mayor 52,4% del sexo femenino. En el acumulado, el masculino predomina, es el 51,4%, discretamente. El 52,1% de todos los pacientes diagnosticados ayer, totalmente asintomáticos. Y ya con este comportamiento ayer, el 52,8% de todos los confirmados hasta la fecha, pues ha sido asintomático en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Fíjense la importancia de esta característica de la enfermedad, que transmite y no tiene síntomas muchas veces la persona. Por grupos, nuevamente, el de menos de 20 años, una cifra elevada a 129, representa el 17,7% de todos los casos diagnosticados ayer con COVID-19. Y lo que es peor, como siempre decimos, 120 en edades pediátricas, que eso representa el 15,2%. Todas las provincias confirman casos, exceptuando, en edades pediátricas, el municipio especial Isla de la Juventud, Cienfuegos y Villa Clara. Ayer nuevamente se diagnostican un número elevado de lactantes, 7 lactantes,
de La Habana 5, de Pinar y Mayabeque 1 de cada una de estas provincias. Y con este comportamiento en el día de ayer, 7.412 pacientes en edades pediátricas confirmados en nuestro país desde el inicio de la pandemia, una cifra bastante elevada para este grupo de edad, y lo que es todavía más elevado, de los 7.412, 364 lactantes han sido diagnosticados. Ayer activos un total de 603, estamos hablando de niños, de jóvenes, de adolescentes de 18 y menos años de edad, que se encuentran confirmados con PCR positivo, ingresados en el día de ayer. Y se han recuperado el 91,5% de todos los casos que en edades pediátricas han sido diagnosticados en nuestro país. No se reportan ni pacientes graves ni pacientes críticos. Y una información que nos brindaba la doctora Lisset, responsable de pediatría en nuestro ministerio, que de lactantes diagnosticados hoy, 4 o menos, y todos contactos de casos confirmados. Se identifican por cada lactante un promedio de 12,8 contactos. Esto es una cifra elevada para este grupo de edad que realmente debe ser protegido y no en relación con otras personas. De 239, de 40 a 59, 252, y de 60 y más, el otro grupo de mucho riesgo, pues un total de 107 casos confirmados en el día de ayer. Los 4 pacientes importados que se diagnostican ayer se corresponden o pertenecen a la provincia de Pinar del Río, del municipio Matajambre, a la provincia de La Habana, en el municipio de Playa. En la provincia de Villa Clara se corresponde con una persona del municipio de Camajuaní, y en el caso de la provincia de Holguín, del municipio Cueto. Por países de procedencia, de España, de Rusia, Brasil y Estados Unidos, 1 de cada uno. Casos autóctonos. De forma reducida, podemos significar que los 723 casos autóctonos que se diagnostican ayer, ahora vamos a verlo por provincia, pero las provincias que incrementan casos en comparación con el día anterior, pues son Pinar del Río, Matanzas, Ciego de Ávila, Granma, Guantánamo, el municipio especial Isla de la Juventud y Santiago de Cuba. Y ahora vamos a ver la particularidad de cada uno de ellos. Pinar del Río, que confirma 61 casos autóctonos ayer, 18 más que el día anterior, en 6 de sus 11 municipios, y realmente donde tiene la transmisión, a pesar de esta dispersión en 6 municipios, donde tiene la transmisión más importante es en el municipio Cabecera, con 40 casos diagnosticados ayer, La Palma con 3, Guanes con 2, San Juan y Martínez y Consolación del Sur con 7 cada uno, y con 2 casos ayer. Artemisa disminuyó los casos, 17 confirmados ayer, el mayor número en el municipio de Artemisa, 6, Guanajay con 2, San Cristóbal 4, Caimito 3, y Mariel y Vallahonda confirman un caso autóctono cada uno. La Habana también disminuye el número de casos autóctonos confirmados ayer a 379 casos, 52 menos, pero
todavía con cifras muy elevadas, con tasa de incidencia muy elevada y además con una dispersión en sus 15 municipios. Arroyo Naranjo con la cifra, Habana del Este con la cifra mayor, 46. Le sigue Arroyo Naranjo con 38, 10 de octubre 37, San Miguel del Padrón 34, Boyeros y Cerro con 30 cada uno, Habana Vieja 27, La Lisa, Centro Habana 24 cada uno de estos municipios, Guanabacoa 1, Marianao 19, 7, Plaza de la Revolución 15, Cotorro 9 y Regla 8. Como ven, en algunos municipios con una transmisión importante y además con una dispersión en toda la provincia de La Habana. Disminuyó el número de casos, 13 casos ayer, 7 meses anterior, y en el municipio de Villas el mayor número, le sigue San José de las Lajas y Melena del Sur con 2 cada uno, y 2 casos confirmados ayer. Matanzas, 14 casos autóctonos ayer, pudiéramos decir que 4 más que la jornada anterior, aunque esta es una provincia que ha la pandemia controlada y no podemos por 4 casos más, aunque es importante, y siempre una alerta de lo que nos pudiera pasar, más en un territorio con una complejidad epidemiológica. Los 14 casos confirmados ayer, el mayor número del municipio Jovellanos, 5, le sigue Matanzas con 4, Perico con 3 y Colón con 2 casos autóctonos ayer. Cienfuegos disminuye discretamente el número de casos a 11 casos ayer. El municipio de Palmira con el mayor número, 4, le sigue el municipio Cienfuegos con 3 y Cumanayagua, Rodas, Aguadas de Pasajeros y Cruces con 1 cada uno. Villa Clara continúa reduciendo el número de casos confirmados, 6 el día de ayer, y el mayor número, bueno, pues en el municipio cabecera, Santa Clara, Caibarillén 2 y Camajuaní 1. Santi Espíritu, 6 casos confirmados ayer, una reducción importante del número de casos. Santi Espíritu y Tahuasco con 2 cada uno, Trinidad con 1 cada uno. Ciego de Ávila incrementa discretamente 11 casos autóctonos ayer, el mayor número en Morón con 6, le sigue Chambas con 3 y Ciudad Redondo con 2. Camagüey, 24 casos autóctonos. Donde tiene realmente la provincia de Camagüey la transmisión más importante es en el municipio cabecera, en donde ayer se diagnostican 17 casos autóctonos. No obstante, en Santa Cruz del Sur se confirman 3, en Minas, en Florida, en Guaymaro y en Carlos Manuel de Céspedes, en cada una de ellas un caso autóctono. Las Tunas, que es otra que ha mantenido un control sobre la pandemia, 7 casos autóctonos ayer, todos en el municipio cabecera. Holguín, una reducción importante de casos, 5 ayer, pues 2 y 4 y Jibara con 1 cada uno. Granma, 70 casos. Esta provincia realmente no ha logrado el control de la pandemia en esta ocasión, lo había en los anteriores, en incrementos anteriores, pero en esta ocasión no lo ha logrado. Tiene su mayor transmisión en el municipio cabecera, ahí se puede apreciar, Bayamo, con 47 de los 70 casos autóctonos ayer, más del 50%. Le sigue Manzanillo, con 9, Guisa con 7,
homicidio cauto con 3 cada uno, y un caso autóctono ayer. Santiago, que tuvo la transmisión, se controló, y anoche se hacía la observación en la videoconferencia que todas las noches se hace con los directores provinciales y los equipos de salud por el incremento que ha tenido en los últimos días. 76 casos ayer, 25 más que la jornada anterior. Municipio Santiago, por complejidad epidemiológica, la mayor transmisión, 59 casos diagnosticados, Soriano con 11, contra Maestre con 4 y con 1 cada uno. Guantánamo, que incrementó 7 más, 16 casos con respecto al día anterior, de todas las cifras y las tasas de incidencia que ha tenido Guantánamo en los últimos 15 días, evidencia que va hacia el control, nada que confiar, y la mayor complejidad en el municipio cabecera Guantánamo con 14 casos ayer y Baracoa con 2. El municipio especial de la Juventud confirma 100, evidencia que todavía hay transmisión importante en este territorio. Con esta evaluación por provincia, realmente ustedes se dan cuenta que unas incrementan, otras disminuyen, pero de todas formas es alta. O sea, decir que un territorio en Cuba hoy no tiene transmisión de la COVID no es posible. Se mantiene una transmisión muy alta. Es verdad que hay provincias que la han tenido elevada, se ha logrado un control, pero ni en lo más mínimo descuidar las medidas, porque la alta contagiosidad de este virus, el hecho de no saber quién lo tiene y quién no, por no tener al 50% diariamente, pues hace muy riesgoso cuando se relajan las medidas de control que están establecidas, a pesar de que el primero que reconoce el agotamiento que ya tienen las personas por el año que llevamos y un poco más con transmisión de la pandemia y con un grupo de medidas a las cuales no estábamos acostumbrados anteriormente. Pero reitero, es el momento de la guardia en ningún territorio. Algunos, como ustedes ven, es mayor, el riesgo es mucho mayor, pero el riesgo hay en todos lados. Y un poco que a las puertas de la vacunación, de las vacunas, pues realmente tenemos que mantenerlo para poder controlarlo, aún sin la totalidad de las vacunas, aún sin vacunas, hasta que tengamos y se complete, ya que ya comenzó aquí en La Habana y comenzó en el territorio de entrar la fase 3 del ensayo clínico de 02 aquí en La Habana y Abdala en el territorio oriental. Pero hasta que eso se incremente, se vaya incrementando el número de personas, pues tenemos que mantener las medidas que hasta ahora nos han permitido en un momento determinado controlar la pandemia. Por provincia se mantiene La Habana con la mayor tasa de incidencia. Estamos hablando de 276,3. Le sigue Mayagüez, bien muy alto, 186,5. Pinar con 175. El municipio de la Juventud con 148,5 y 106,1. Son las 5 primeras provincias con mayor tasa de incidencia de nuestro país, incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Le sigue Granma, que ha ido ocupando la posición número 6, una tasa de 112,2, y después Artemisa, Camagüey, Santiago, Guantánamo, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Villa Clara, Holguín,
Las Tunas con una tasa de 16,9 que se le ha incrementado, y Matanzas con una de 12,9, pues realmente son las de menor tasa de incidencia de nuestro país. No obstante, reitero, con sus tasas en los últimos 15 días. Cuba con una tasa de 107,2 por 100.000, pues disminuye en comparación con el día anterior. La composición de los municipios que aportan el 45,4% de la incidencia de COVID en los últimos 15 días en Cuba. Melena del Sur se mantiene con una tasa elevada, 1.124,9 por 100.000. Habana de Vieja con mucho riesgo, 507,6. Regla, 420,5. Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Cotorro, Centro Habana. Fíjense que en esos primeros 7 municipios con mayor tasa de incidencia, pues 6 son de La Habana y Melena del Sur de Mayabeque. Después viene Pinar del Río, también con una tasa elevada, 318,3. Y después ya los 4 restantes de la provincia de La Habana también. Cerro, Arroyo Naranjo, La Lisa y Habana del Este. Ahí se concentra el 45,4% de la incidencia de COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días. Pudiéramos decir los de mayor riesgo epidemiológico, aunque sabemos que en pues el riesgo también es muy elevado. La Habana con una discreta disminución ayer, pero como se puede apreciar en su curva, sin lograr una disminución sostenida de la tasa de incidencia, se mantiene elevada. Y dentro de La Habana, todos sus municipios con mucho riesgo, pero indiscutiblemente Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Centro Habana y Cerro, con las tasas más elevadas. Mayabeque, que parece por la curva que quiere disminuir la pandemia, pero con tasas muy elevadas en su provincia, además con un virus en todos sus municipios. Y como ya vimos anteriormente cuando hablamos de los municipios de mayores tasas, pues Melena del Sur con la tasa más elevada por municipios de Cuba. Guines, San José de las Lajas y Santa Cruz deciden en ese orden. Pinar, que realmente no se acaba de controlar la pandemia, ustedes lo pueden ver gráficamente. No tengo duda de que lo van a lograr, porque otras veces lo han hecho, pero se ha hecho muy difícil en estos momentos. Y lo expresa la curva, realmente muy elevada y medio que hacia el incremento. Y como también dije cuando hablé, la problemática mayor, la transmisión mayor en el municipio cabecera de Pinar del Río. Santi Espíritu, elevado, provincia que había mantenido un control durante un periodo. A partir de los últimos 15 días comenzó el incremento, como se puede ver ahí, y aunque hubo una reducción en el día de ayer en el número de casos confirmados, sin embargo todavía se mantiene elevado. Y la transmisión mayor en el día, pues están los municipios Trinidad y Santi Espíritu. Le sigue también La Sierpe. Es la provincia que después en tasa de incidencia más elevada, lamentablemente con un incremento, la curva lo pone de manifiesto, es un incremento de la tasa de incidencia, y como también lo dije en el momento que hablé de esta provincia, con una dispersión en 12 de sus 13 municipios, pero indiscutiblemente la cabecera provincial, Bayamo,
es la que tiene la tasa más elevada, 254,4. Le sigue Manzanillo, Iguaní, Guisa y Niquero, pero fundamentalmente Bayamo y a continuación Manzanillo. Granma, perdón, ya Granma lo evaluamos. Artemisa, provincia que parece que quiere controlar, aunque todavía con tasas muy elevadas de incidencia. Y la mayor afectación en el caso de Artemisa, pues es el municipio Guanajay, con una tasa de 194. Le sigue el Mariel, San Cristóbal y el municipio cabecera, el municipio Artemisa. Y Camagüey, que presentó un incremento de la incidencia en los últimos 4 días, con una reducción en cuanto al número de casos y, como es natural, en la tasa de incidencia, que aunque todavía alta, pero parece que se va a ir logrando el control de la transmisión, como se ha logrado en otros momentos. Pero reitero, todavía con mucho riesgo, y sobre todo en el municipio cabecera, que es el que tiene la tasa más elevada, le sigue Guáimaro y Vertientes, que son los que siguen a continuación. Este es el comportamiento, estos son los riesgos, estas son las provincias que en tasa de incidencia ocupan los primeros lugares en nuestro país, las tasas más elevadas. Aquí nos faltó el mapa del municipio especial de la juventud. Realmente en el municipio es una transmisión que abarca una parte de su territorio y que es un municipio que también está entre las tasas más elevadas de Cuba. En Cuba, de los 63.725 pacientes, personas que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, como yo dije al inicio, el 5,9% de todos los diagnosticados, 3.739 personas. Cifra muy elevada, pero indiscutiblemente inferior en relación con los anteriores. De estas 3.139, el 98,2%, 3.675, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país. Esto, el acumulado de fallecidos sea de 380 y que la letalidad de Cuba pues se mantiene en 0,6%, 0,60%, que es elevada para nuestros propósitos, pero inferior a la letalidad del mundo, que es del 2,21%, y a la de las Américas, que es del 2,39%. 2 evacuados al principio de la pandemia, 54 retornaron a sus países después del diagnóstico, y ayer nuevamente una cifra elevada de altas, 940. Pudiéramos decir que 213 más que los diagnosticados. Eso es lo que nos permite un balance positivo en cuanto al número de pacientes activos que se mantienen ingresados. Y es lo que nos permite que estemos hablando ya de que el 93,4% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues se han recuperado de la pandemia. Estamos hablando de 59.550 pacientes recuperados. Cifra elevada de pacientes en terapias intensivas ingresados, aunque inferior en cierta en comparación con el día de ayer, pero estamos hablando de 64 pacientes confirmados que están en salas de terapia intensiva. Y están ahí porque 33 de esos 64 tienen un estado crítico y 31 tienen un estado grave, que por lo que se ha ido informando y por lo que ya nuestra población conoce, fue
es algo de mucho riesgo por lo que pueden tener estos pacientes en su ingreso en terapia intensiva, que trae la gravedad de su cuadro crítico. En resumen, Cuba, en los primeros días, pudiéramos decir, del mes de marzo, ya acumula un total de 13.135 pacientes diagnosticados en Cuba. Siempre lo vemos en el gráfico, en el mes que fue el mes de mayor número de casos confirmados, 23.004 casos confirmados en febrero. Fíjense que fue el mes, cifra prácticamente el doble de lo que tuvimos en todo el año 2020. Fíjense, enero, febrero y marzo traduce la complejidad del momento epidemiológico, del rebrote que ha tenido Cuba en este periodo, que comenzó realmente desde finales de noviembre, diciembre, pero con cifras muy elevadas de casos confirmados y fallecidos en estos 3 meses. Ya marzo con 13.135, pues realmente es muy riesgoso para poder cumplir el objetivo de disminuir en comparación al mes anterior. Además, con 56 fallecidos en este mes, realmente es una cifra muy elevada para el objetivo de nuestro trabajo y para los protocolos que tenemos aplicados, y que además se siguen modificando, se siguen haciendo cosas, se siguen adelantando tratamientos desde el punto de vista de lograr una recuperación mayor y que no termine con ese desenlace. Esa es la situación epidemiológica de Cuba. No tengo que decirte que creo que queda clara la complejidad que seguimos enfrentando y la necesidad de que, junto con las medidas que se adoptan por el Grupo Nacional de Defensa, por cada territorio, por la autorresponsabilidad muy importante en el control de esta pandemia. Sigue siendo difícil el control de la pandemia a 1 año y 6 días después del inicio de los primeros casos positivos a la COVID-19. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre el comportamiento de la enfermedad en el territorio nacional. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 727 casos confirmados con la COVID-19 y 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Desde el inicio de la epidemia y hasta la fecha, 380 decesos por COVID-19. Sigue siendo una cifra angustiante en estos momentos, en el 17 de marzo, cuando ya se cumple 1 año y 6 días de los primeros casos reportados en el país. Desciende la curva de casos activos, lo ha señalado en conferencia de prensa el experto, como resultado del total de recuperados de COVID-19 en nuestro país. La Habana sigue siendo el epicentro de la enfermedad en estos momentos, seguida de Santiago de Cuba y Granma, que hoy presentan las mayores cifras de contagio, pero seguimos ampliando otras informaciones tras la pausa. Sin automedicarse. Con el tratamiento adecuado y la enfermedad controlada. Lejos el alcohol y el cigarro. Y alerta ante cualquier síntoma. Y gana siempre. Y entramos así en el segundo momento de conferencia de prensa para conocer cuál es la situación del mundo ante el impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Bienvenida. Y doctor, ¿cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID en estos momentos? Quisiera todavía la situación que no hay un control de la pandemia.
Ayer con 343.844 casos diagnosticados en el mundo, es una cifra elevada. Digo elevada para el avance que hay de la vacunación, aunque sabemos que eso no se va a ver el resultado como hasta fin de año. Realmente cada día hay más información sobre diferentes cepas que se han ido diagnosticando en el mundo, en diferentes países, prácticamente en todos los que tienen una transmisión de la enfermedad, y hace pensar a los científicos la dificultad que pudiera en un momento determinado, hoy no está evidenciado, de que la vacuna o las vacunas, el número de diferentes vacunas que se están aplicando, pues no son efecto en el control, porque realmente no esté preparado para la cepa que en un momento determinado esté circulando. Reitero, todavía no se ha evidenciado en eso, y las vacunas siguen siendo efectivas para el control de la pandemia, aunque todavía no se pueden apreciar los resultados. El hecho de que se diagnosticaran ayer ese número de casos, pues hace que ya en los 190 países y 29 territorios que han confirmado pacientes con COVID-19, pues la cifra se incremente a 120.941.224 casos confirmados. No hay duda de que mañana estaremos en más de 121 millones de casos confirmados. Ayer activos todavía un número muy elevado, 20.738.299, y ayer fallece nuevamente un número importante de casos, 7.080 personas fallecidas, y ya se acumulan un total de 2.075.182 personas que han perdido con la COVID-19 en el mundo. Esto da una letalidad de un 2,21%, como ya había informado. La región de las Américas, que se mantiene como epicentro de la pandemia, de los 343, 135.200 pues se corresponden en nuestra región, se diagnostican en nuestra región. De hecho, las Américas sigue siendo el epicentro de la pandemia, al aportar el 44,62% de todos los casos en el mundo. Ayer, con esta cifra de casos confirmados, pues ya la cifra de casos se incrementa a 53.964.634. También pudiéramos decir que tal vez mañana lleguemos a 54 millones, creo que no, que quizás pasado mañana. Y ayer fallecen 3.038 personas con COVID-19 en nuestra región. Eso hace que al tener 192.799 fallecidos con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, la letalidad sea de un 2,39%. Si quieren, nos vamos directamente al gráfico donde se ven los países con mayor reporte de casos por COVID-19. Ayer, no, el pastel que está antes. Países con mayor reporte de casos con COVID-19. Ayer, estamos hablando de 24 horas. Ahí ustedes lo tienen. Estados Unidos se fue a la cabeza. Brasil tuvo un día, pero Estados Unidos realmente sigue siendo el país que mayor número de casos aporta. Estamos hablando de nuevos casos, esto no es acumulado, esto es un solo día. En el caso de los Estados Unidos, 57.015 personas se confirmaron ayer. En Brasil 42.107, y en Turquía, en España, un grupo de países, pero con cifras muy inferiores al comportamiento de Estados Unidos y Brasil. Esa es la razón por la que Cuba
realmente, por lo que las Américas se sigue diciendo que es el epicentro de la pandemia. Cuando vamos al gráfico de Pasteur, pues ahí sí Brasil es el número de fallecidos, 1.275 en un solo día. Estados Unidos con 855, le sigue ahí, Rusia 443 y después Polonia, Francia, República Checa, Ucrania, México en este grupo de países con mayor número de fallecidos, Alemania, Indonesia y ya después el resto del mundo. Y por último, que es un indicador que lo empezamos a informar en el día de ayer, pues el porciento, que eso mide un tanto calidad de la atención desde el punto de vista de lograr. Y ustedes ven ahí a Cuba en un segundo lugar, solo superado por Turquía, Cuba con un 93% de sus pacientes recuperados, de las personas que han tenido COVID, y Turquía con un 93,9%. Después Alemania, Rusia, España, Brasil, Reino Unido, Italia y Estados Unidos con los porcientos más elevados de personas recuperadas de la COVID. Hasta aquí, el complejo del mundo traduce lo difícil de control de esta pandemia, que no tenemos duda que este año nosotros, el mundo también con las vacunas y demás, pues se irá controlando, pero hoy no es posible todavía. Le agradecemos, doctor, su presencia hoy en el estudio. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Usted ha tenido hoy una información pormenorizada sobre la situación epidemiológica en el país. A esta hora siempre dejarle saber nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho, proteja a su familia. Muy buenos días. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa.